Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, como les iba mencionando, el día de hoy pues vamos a trabajar de manera virtual. Vamos a trabajar el área de ciencia. Vamos a trabajar el área de ciencia. Bueno, en toda esta unidad hemos estado trabajando todo lo relacionado a a la contaminación, ¿no? Causas, consecuencias y sobre todo qué hacer frente a ella, ¿no? Entonces, dentro de las consecuencias es el impacto que tiene hacia nuestra salud, ¿no? Recordemos pues que la contaminación va a tener efectos tanto vamos a decir, se va a presentar en el aire, se va a presentar en el agua, se va a presentar en el suelo, pero también pues tiene que ver con el impacto en las personas, ¿no? Nosotros, ¿no? A través de una contaminación auditiva, la sonora, como también se le denomina, una contaminación visual, ¿no? Entonces nos vamos a dar cuenta que tiene un impacto enorme, ¿no? En nuestra salud. Y la semana pasada trabajamos sobre el impacto que tiene en el sistema circulatorio, ¿no? El día de hoy vamos a hablar sobre el impacto quizás el más cercano, ¿no? El más grave que tiene con el sistema respiratorio, ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar y profundizar y ampliar con respecto a este tema tan importante, ¿no? Que tiene como fin primero conocer y luego tomar decisiones, ¿no? Que puedan salvaguardar nuestra salud y de las personas que más amamos, ¿no? Y cuidar nuestro medio, que es el espacio donde vivimos y donde viven también las personas que amamos, ¿no? Así que hay que cuidar nuestra casa, hay que cuidar nuestro hogar, que es este hermoso planeta en el cual nosotros habitamos. Muy bien, chicos, entonces tengamos también nuestro cuaderno a la mano para que podamos trabajar, podamos ir colocando, ¿no? Título y propósito, podamos ir desarrollando lo que les voy a ir indicando y que también va acompañado, chicos, esa ficha de lectura va acompañado, se las estoy compartiendo. Antes de iniciar esta sesión, ya la he compartido en el grupo de sus padres, entonces es importante que leamos esta ficha, la cual también la vamos a hacer a lo largo de esta clase, que está bien, chicos, pero lo importante es que podamos analizarlo, podamos comprender, extraer ideas principales y lo más importante de todo, ponerlo en práctica. Muy bien, entonces voy a iniciar compartiendo las diapositivas. Les pido por favor que tengamos cuaderno a la mano. Chicos, cuaderno a la mano. Entonces el título de hoy, el título de la sesión del día de hoy es ¿cómo afecta la contaminación a nuestro sistema respiratorio, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta la contaminación a nuestro sistema respiratorio? Entonces, antes de iniciar en un momento, vamos a recordar al sistema circulatorio y cuál es ese impacto que tiene, ¿no? En nuestra salud. El propósito de hoy, recuerda que siempre colocamos nuestro título, en este caso como pregunta, ¿cómo afecta la contaminación a nuestro sistema respiratorio? Y el propósito de hoy es, hoy identificaremos los efectos de la contaminación del aire en nuestro sistema respiratorio. Al ser del aire va a tener un impacto directo, naturalmente, ¿no? Porque nuestro sistema respiratorio justamente cumple esa función, ¿no? ¿No? Es respirar, ¿no? Inhalar el aire, ¿no? Pero si ese aire está contaminado, pues va a tener consecuencias, obviamente, en nuestro organismo. ¿Cuáles son? Pues probablemente muchas de ellas las conoces, pero el día de hoy vamos a ampliar un poco y vamos a ver lo que el propósito nos pide, ¿no? Porque este propósito es el objetivo de la clase, ¿no? Identificar los efectos de esta contaminación del aire en nuestro sistema respiratorio. Entonces, para ello para evaluar, como siempre lo mencionamos en clase, existen criterios, ¿no? ¿Qué aspectos yo voy a evaluarte, ¿no? En esta sesión, la cual obviamente la vamos a complementar cuando estemos nuevamente en la presencialidad, que sé que va a ser lo más pronto posible, ¿no? A ver, antes de mencionarte los criterios a ser evaluados, vamos a recordar brevemente lo que es el sistema respiratorio, ¿no? El sistema respiratorio está conformado por un conjunto de órganos que cumplen la función justamente de inhalar, ¿no? El oxígeno, ¿no? Que nuestro cuerpo necesita, que nuestras células necesitan, que cada una de las células de nuestro cuerpo necesitan, ¿no? Entonces, el sistema respiratorio cumple una función fundamental para el organismo humano, que es la provisión constante de oxígeno a las células, ¿no? Pero al mismo tiempo la expulsión del dióxido de carbono, que es lo que nuestro cuerpo no necesita, ¿no? Hay un intercambio, ¿no? De gases, ¿no? El oxígeno y eliminamos el dióxido de carbono, recordando siempre que los pulmones son el órgano principal del sistema respiratorio, con el alvéolo como unidad funcional, ¿no? Que contribuye a este intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, dentro del sistema respiratorio tenemos las fosas nasales, ¿no?
tenemos la faringe, ¿no? Tenemos los bronquios, los bronquiolos y el pulmón, ¿no? O los pulmones en este caso, que cumplen la función justamente donde se va a dar este intercambio gaseoso, ¿no? Entonces, es importante, chicos, tomar en cuenta que cada uno de los sistemas de nuestro cuerpo cumple funciones específicas, ¿no? Todos en conjunto permiten el funcionamiento de nuestro cuerpo de manera apropiada, ¿no? Entonces, en el caso del sistema respiratorio específicamente, esta función que mencionamos, ¿no? Hace un momento, el- el- la inhalación del oxígeno, es fundamental, ¿no? Es fundamental, ¿por qué? Porque cada célula de nuestro cuerpo necesita de oxígeno, ¿no? Ya sabemos que ese oxígeno llega a través de la sangre, ¿no? Que se va distribuyendo, ¿no? Por todo nuestro cuerpo, ¿no? Pero que es fundamental que cada una de nuestras células reciban el oxígeno para que podamos estar bien, ¿no? Podamos desplazarnos y hacer cada una de las actividades que día a día realizamos. Pero ¿qué pasa cuando ese oxígeno tan necesario para nuestro cuerpo, fundamental para la vida, no llega en las condiciones que debería llegar, ¿no? Y eso es lo que el día de hoy vamos a analizar. Entonces, recordemos el título, ¿no? Cómo afecta la contaminación a nuestro sistema respiratorio, ¿no? Ese sistema respiratorio tan importante para el funcionamiento de nuestro cuerpo. De ahí la importancia, como el propósito lo indica, de identificar los efectos de la contaminación del aire en nuestro sistema respiratorio. Ahora, yo te hablaba de criterios, ¿no? ¿Qué criterios vamos a evaluar? Primero identifica, ¿no? En el caso de ustedes, ¿no? Identifica cómo se presenta la contaminación en el aire, ¿no? Cómo la observamos, ¿no? Cómo la identificamos, ¿no? Cómo la visualizamos. En clase hemos hablado bastante de ello, como te decía, en esta unidad hemos hablado ampliamente, ¿no? El día de hoy lo que vamos a hacer es centrarnos específicamente en nuestro sistema respiratorio, ¿no? Entonces, comprende los efectos que produce la contaminación del aire en nuestro sistema respiratorio, o sea, esa contaminación que la vivimos diariamente, cómo repercute, ¿no? Negativamente en nuestro organismo y también explicar, ¿no? Explica cómo podemos reducir esa contaminación, ¿no? Para cuidar nuestro sistema respiratorio, ¿no? Y aquí viene un papel muy importante, el de cada uno de nosotros, ¿no? Va a cumplir un papel muy importante, chicos, la actitud que nosotros vamos a tener, ¿no? Las acciones que vamos a practicar de hoy en adelante, ¿no? Y Dios quiera que sea parte de nuestro día a día, ¿no? Y que lo podamos tener un impacto también para con nuestras familias, ¿no? O las personas cercanas a nosotros. Ahora, ya después de conocer, ¿no? Los criterios, les voy a pedir que escuchen con atención la siguiente lectura y escribe en tu cuaderno las preguntas y responde, ¿no? Entonces vamos a tener nuestro título, vamos a tener nuestro propósito. Esta lectura no la vas a copiar en tu cuaderno, pero sí vas a colocar algunas preguntas relacionadas a esta lectura. Entonces hay que estar atentos, ¿ya? Lo voy a leer, ¿ya? Igual lo voy a leer lentamente, tratando de analizar el contexto, ¿no? De esta lectura corta para que ustedes puedan ir respondiendo, ¿no? En su momento oportuno que se va a mostrar las preguntas. Dice, Joaquín es un niño de 11 años que vive cerca de una avenida muy transitada en la ciudad, ¿no? Joaquín es un niño de 11 años, más o menos la edad que ustedes tienen, que vive cerca de una avenida muy transitada, ¿no? ¿Eso qué significa? Que pasan muchos carros, ¿no? Entonces, muchos de nosotros probablemente vivimos en zonas así, pues, ¿no? Donde pasan vehículos con mucha frecuencia todos los días, camina con su hermana menor hasta su escuela, lo cual significa, obviamente, si pasan muchos vehículos, estos vehículos, pues muchos de ellos no están bien cuidados y por lo tanto contaminan, ¿no? Entonces botan ese humo, ¿no? Dañino y él tiene que desplazarse con su hermana. Vamos entendiendo qué es lo que va pasando, ¿no? Si él transita por esos lugares, todos los días camina con su hermana menor hasta su escuela que está a unas 5 cuadras de su casa, ¿no? Entonces son 5 cuadras donde va a transitar, donde va a caminar y obviamente están pasando muchos vehículos, muchos de ellos botando el humo, ¿no? Durante el camino pasan por una calle donde hay muchos carros, buses y motos. A veces también queman basura por esas zonas en un terreno vacío que está cerca del colegio. Entonces, vemos todos los contaminantes a los cuales se enfrentan estos niños, ¿no? Hace unas semanas, Joaquín empezó a toser muy seguido, ¿no? Tosía
con mucha frecuencia, de repente en la misma escuela, en su casa, en la madrugada, ¿no? Cuando estaba descansando, ¿no? Al principio pensaron que era simplemente un resfrío, ¿no? Pero la tos no desaparecía, ¿no? El resfrío tiene un periodo, ¿no? Un periodo por el cual se mantiene, ¿no? Y luego, después de tomar, pues, los medicamentos y seguir un orden, nos recuperamos, ¿no? Pero en este caso no pasaba con Joaquín esto, ¿no? La tos no desaparecía. También se quejaba de picazón en la garganta y dificultad para respirar cuando jugaba en el recreo, ¿no? Empezaba a correr, como muchos de ustedes en el recreo, se agitaba, ¿no? Sentía que el aire le faltaba, ¿no? Su mamá lo llevó al centro de salud, una posta, ¿no? Al hospital, ¿no? Un lugar donde lo iban a atender. Y la doctora le explicó que estaba teniendo síntomas respiratorios por la contaminación del aire, ¿no? Porque recuerda que vamos a la escuela, pues, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Y la otra semana volvemos a repetir, ¿no? O sea, esta situación a la cual está expuesto Joaquín de contaminación del aire, la vivencia todos los días, ¿no? Entonces, la doctora es lo que le está mencionando, ¿no? Está presentando síntomas respiratorios por toda esta acumulación de contaminación que su cuerpo está recibiendo. Le recomendó evitar lugares con humo y usar mascarilla cuando pasara por zonas con mucho tráfico, ¿no? Entonces este también es una de los usos que se le puede dar a la mascarilla, ¿no? Lo utilizamos mucho, lo recuerdan, ¿no? En época de pandemia, ¿no? Veíamos a todas las personas utilizando mascarilla para evitar el contagio, ¿no? Pero también se puede utilizar cuando pasamos por lugares muy contaminados, ¿no? Para evitar que ese aire, ¿no? Que está enrarecido, ¿no? Que está contaminado, ingresa a nuestro cuerpo, ¿no? En grandes cantidades, ¿no? Desde entonces, dice, ¿no? Joaquín y su familia empezaron a tomar medidas para protegerse. ¿Qué medidas tomaron? Cambiaron su ruta a la escuela, ya no iban por ese lugar, probablemente se demoraban más, pero lo más importante es que estaba menos expuesto a contaminación. Colocaron plantas en su casa, ¿no? Sabemos que las plantas cumplen una función muy importante de purificar el aire, ¿no? Y hablaron con sus vecinos sobre los peligros de quemar basura, ¿no? Entonces vemos que no solamente se quedó en una situación, sino que lo convirtieron en acciones. Y eso es lo importante, ¿no? Identificar una situación, la cual nosotros ya conocemos, la contaminación, proponer alternativas y ahora llevarlas a las prácticas, ¿no? Reflexionar ante la situación en la cual estamos expuestos, ¿no? En esta lectura corta vemos lo que le pasó a Joaquín, ¿no? Le pasó a Joaquín al estar expuesto, ¿no? Ante una situación de contaminación, ¿no? Y muchos de nosotros probablemente también estamos expuestos en el día a día a situaciones de esta naturaleza. Bueno, después de haber leído nuestro cuaderno, dice ahí, responde en tu cuaderno, copiamos estas preguntitas que están relacionadas a la lectura de hace un momento. ¿Por qué la tos de Joaquín no desaparecía como un resfriado común? ¿No? Yo te decía hace un momento que el resfriado tiene un proceso, ¿no? Una cantidad de días que cuando sigues las indicaciones del doctor. Entonces, pasado ese periodo, pues nos restablecemos, nos recuperamos, ¿no? Ahora, en el caso de Joaquín, ¿por qué no ocurrió, no? ¿Por qué la tos de Joaquín no desaparecía como un resfriado común? Ahí colocamos nuestra respuesta, copiamos la pregunta y también colocamos nuestra respuesta. Título, propósito, copiamos estas preguntas junto a las respuestas que vamos a ir colocando, ¿no? ¿Qué relación hay entre la contaminación del aire y los problemas respiratorios que tuvo Joaquín, ¿no? Entonces, ¿qué relación hay entre todo eso es todo lo que tuvo que pasar, ¿no? La quema de las llantas, los carros, vehículos, buses, ¿no? Que empezaron a emitir ese humo nocivo, dañino, y los problemas que empezó a presentar Joaquín, ¿no? ¿Cuál es la relación que hubo, ¿no? Ahí colocamos nuestra respuesta, chicos, en nuestro cuaderno. Ahora, ¿qué opinas de la decisión de Joaquín y su familia de cambiar su ruta y colocar plantas en casa? Entonces, la familia de Joaquín, después de conversar con la doctora, no solo se quedaron y dijeron, bueno, no, esa es la situación en la que estamos, ¿no? Sino que pusieron manos a la obra, tomaron decisiones, cambiar de ruta, colocar plantas en su casa. ¿Crees que fue una buena idea? ¿Por qué? Si pongo sí, ¿por qué? No, si pongo no, de la misma manera, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Y la cuarta y última pregunta de esta parte es ¿qué otras acciones recomendarías tú a la comunidad, no esa comunidad donde sabemos pues que no, que pasan muchos vehículos porque es una calle muy transitada?
esa comunidad donde la gente arroja basura probablemente o quema su basura, ¿no? Entonces, ¿qué le recomendarías? ¿Qué acciones le recomendarías para reducir la contaminación del aire y evitar que otros niños le pase lo mismo que Joaquín, se enfermen como Joaquín? Entonces ahí colocamos nuestras sugerencias, ¿no? Sugerencias que muchas de repente tal vez me la han hecho llegar porque estamos en clase, ¿no? Ahora las escribimos ahí en nuestro cuaderno, ¿no? Entonces, ello nos hace reflexionar, chicos, sobre la importancia de vivir en un ambiente sano, ¿no? Porque nos vamos a ver afectados, ¿no? Nosotros y las personas que conviven con nosotros, ¿no? Las personas que estamos en la misma comunidad, en el mismo pueblo y que recibimos este tipo de daños, ¿no? Relacionados a estos malos hábitos, ¿no? Que generan e impulsan esta contaminación, ¿no? Ahora, es importante, chicos, que siempre, como en el caso, ¿no? Como en el caso del área que estamos trabajando, partir de hipótesis, ¿no? Recuerda que una hipótesis es una idea, ¿no? Que vamos teniendo nosotros ante una situación, ¿no? ¿No? Una posible respuesta a algo, ¿no? Entonces, se pregunta, dice, se responde a la pregunta planteada, ¿no? Entonces, la pregunta planteada tiene que ver con qué cómo afecta, ¿no? ¿Cómo afecta la contaminación a nuestro sistema respiratorio? Esa es la pregunta que nosotros queremos saber. Yo pienso que la contaminación afecta y empiezo a describir, ¿no? Esto lo vamos a copiar en el cuaderno, ¿ya? Yo pienso que, recuerda que la pregunta de indagación, la pregunta donde vamos a ir a lo largo de esta sesión respondiendo de manera más amplia, más profunda, más precisa, pero siempre parto de lo que yo creo, ¿no? Nosotros siempre tenemos ideas de algo, ¿no? Estas son nuestras hipótesis, ¿no? Son posibles respuestas a algo. Entonces yo creo que, ¿no? Y pensamos muchas veces ello, ¿no? Entonces las hipótesis son parte de nuestra vida, ¿no? En el día a día, ¿no? A veces cuando de repente estamos pensando que nos van a traer en el Guasimicuna, ¿no? Yo creo que, ¿no? Y decimos, ¿no? Yo creo de repente que me traen un tarrito de leche, de repente me traen un yogur y empezamos a decir el por qué creemos eso, ¿no? Entonces esa es nuestra hipótesis, ¿no? Nuestra posible respuesta. En este caso yo pienso que, ¿cuál es tu hipótesis, tu respuesta ante la pregunta de indagación que es cómo afecta la contaminación a nuestro sistema respiratorio, ¿no? Ahora, ¿por qué? ¿Por qué pienso eso? ¿Por qué creo que es así, no? Ya, entonces recuerda que siempre partimos en ciencia de hipótesis ante preguntas que se nos plantea. Después de ello, esto también lo vamos a copiar al cuaderno. Vamos a completar la siguiente tablita que la vamos a escribir en nuestro cuaderno. Y la pregunta dice, ¿cuáles son los efectos de la contaminación del aire en nuestro sistema respiratorio, ¿no? Entonces, esta pregunta obviamente es similar o es la misma, ¿no? De cuáles son las consecuencias o efectos, ¿no? De la contaminación en nuestro sistema respiratorio. Para ello vamos a hacer este cuadrito que nos va a ayudar, qué es lo que necesito investigar. O sea, para responder a esta pregunta, ¿qué necesito investigar? ¿Qué fuentes utilizaré? Bueno, la fuente que vamos a utilizar es el texto, ¿no? Que se les ha compartido, donde de manera bastante práctica nos informan acerca de este tema, ¿no? ¿Y cómo organizo la información? Pues la vamos a organizar ahí, ¿no? En el esquema que vamos a trabajar, ¿no? Porque al final vamos a hacer también un producto, ¿ya? Un esquema que lo vamos a desarrollar, lo vamos a organizar en un mapa mental, ¿no? Trabajamos hace unos días el mapa mental, cuáles eran las características de este. Entonces, lo vamos a organizar de esa manera, ¿ya? Entonces, ¿qué necesito investigar? ¿No? ¿Sobre qué? ¿No? Vamos a investigar sobre tal, ¿no? ¿Qué fuentes utilizaré? Pues el texto, ¿no? El texto informativo, ¿no? Que ya se les ha facilitado. ¿Y cómo organizo la información? Pues la vamos a organizar en un mapa mental, ¿no? Que es un organizador gráfico, ¿no? Un organizador visual. Muy bien, chicos. Entonces, teniendo ya esta parte inicial, vamos ya a analizar la información. Entonces, antes de empezar a analizar la información de la ficha, algunas preguntas nos van a ayudar. Estas preguntas nos pueden ayudar a responder, ¿no? A la pregunta de indagación. ¿A qué llamamos contaminación del aire, ¿no? ¿Qué es contaminación del aire, chicos? Es cuando el aire, ¿qué pasa con el aire? Elementos dañinos, nocivos, ingresan a él, ¿no? Ese aire que es necesario y fundamental para nuestra vida se ve afectado por la contaminación, ¿no? Es decir, con una serie de elementos dañinos, ¿no? Por ejemplo, cuando se quema una llanta o cuando se quema basura,
todos esos elementos se van a ir al aire, ¿no? Y van a permanecer ahí, ¿no? Entonces, podemos observar ello, ¿no? También lo vamos a encontrar cuando encontramos basura acumulada, ¿no? Entonces, todas esas partículas dañinas también nos impregnan en el aire y nosotros, cuando pasamos por esos lugares, las respiramos, ¿no? Entonces, ¿por qué se contamina el aire? Pues lo acabamos de mencionar, ¿no? Por hábitos inapropiados de las personas, ¿no? Por falta de una cultura de, de limpieza, de higiene, ¿no? Que nosotros deberíamos tener, ¿no? Y que deberíamos practicar, ¿no? Algunas de repente más sencillas que otras, ¿no? Como por ejemplo respetar el sacar la basura en el momento que se nos ha indicado, ¿no? En el momento que pasa el camión, ¿no? Entonces, aquí vemos, ¿no? Por malos hábitos, malas costumbres, vemos que el aire se contamina, ¿no? Por desidia, desinterés de las personas, ¿no? Ahora, ¿cómo se reconoce que el aire está contaminado? Bueno, en algunos casos es fácil, ¿no? Por ejemplo, cuando hay bastante contaminación, humo de los autos, lo vemos, ¿no? Lo percibimos y también al inhalarlo, ¿no? Cuando pasamos por un lugar, pues donde hay acumulación de basura también, nuestros olores desagradables, ¿no? Que nosotros percibimos y que están ingresando a nuestro cuerpo, ¿no? En algunos casos nos tapamos la nariz o buscamos la forma de pasar lo más rápido posible, ¿no? O estar el menor tiempo posible en aquel lugar. Entonces, esto es importante, que estas preguntas nos guíen a lo que queremos trabajar el día de hoy, ¿no? Ahora sí, vamos a leer, este es el texto que se les ha compartido, chicos, es la ficha informativa con respecto a la pregunta que se ha planteado, ¿no? La pregunta era cómo afecta, es el título también de la lectura, cómo afecta la contaminación a nuestro sistema respiratorio. El sistema respiratorio, chicos, como lo he mencionado hace un momento, es muy importante en nuestro cuerpo, ¿no? Es muy importante en nuestro cuerpo, ¿no? Porque como ya hemos dicho, va a permitir el ingreso de oxígeno y también la eliminación del dióxido de carbono, que nuestro cuerpo no le es útil, ¿no? Gracias a él podemos respirar, llevar oxígeno a todos los órganos y células de nuestro cuerpo que para que funcionen necesitan del oxígeno, ¿no? Este sistema está formado, por ya lo mencionaba, ¿no? Por la nariz, la garganta, la tráquea, ¿no? Los bronquios, los pulmones, ¿no? Cada uno de estos órganos cumplen funciones específicas que permiten el ingreso del aire, ¿no? Del oxígeno, ¿no? Y la eliminación también del dióxido de carbono. Todos trabajan juntos para que podamos inhalar aire limpio y exhalar lo que nuestro cuerpo no necesita, ¿no? Y acá hay un dato muy interesante, ¿no? Porque todos trabajan para que nuestro cuerpo respire aire limpio, ¿no? Pero si paso por un lugar donde todo está contaminado, pues no va a poder hacerlo, ¿no? Y ese aire sucio, por utilizar un término más práctico, va a ingresar a nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, vuelvo a reiterar esta parte, ¿no? Todos trabajan juntos para que podamos inhalar aire limpio y exhalar algo que nuestro cuerpo no necesita, como el dióxido de carbono. Pero, ¿qué pasa cuando el aire está sucio o contaminado? Lo que te decía hace un momento, ¿no? ¿Qué es la contaminación del aire? La contaminación del aire es cuando, o ocurre cuando sustancias dañinas se mezclan con el aire que respiramos, ¿no? Estas sustancias pueden venir de qué? Y acá tenemos algunos ejemplos de cómo el aire se contamina, ¿no? Por ejemplo, el humo de los autos, de motos, buses, lo cual es muy frecuente y en las ciudades, bueno, nosotros vivimos en la ciudad, pues es más habitual. El humo de las fábricas, ¿no? Al estar en ciudad también, pues hay muchas fábricas, ese humo también va contaminando el aire, la quema de basura y hojas secas, ¿no? Que algunos lo convierten en prácticas porque le parece más sencillo, pero no se van dando cuenta del impacto que va a tener en el medio, ¿no? El polvo de las calles sin pavimento, ¿no? Aquellas calles pues donde solamente es tierra y ese polvo también, ¿no? Entonces vamos viendo diferentes formas en que el aire se va contaminando, ¿no? El humo del cigarro, gente que tienen este hábito, ¿no? Nocivo también para su salud. Entonces acá vemos hechos muy comunes en el lugar donde nos encontramos, ¿no? El humo de autos, el humo de fábricas, quema de basura, polvo en las calles, el humo del cigarro, son situaciones que van contaminando el aire, ¿no? Aunque a veces no lo vemos, ¿no? Estas partículas dañinas pueden estar flotando en el aire y entran en nuestro cuerpo cada vez que respiramos, ¿no? Al encontrarme en un ambiente contaminado, es obvio que mi cuerpo va a respirar todo esto, todas estas partículas dañinas a nuestro organismo, ¿no? Entonces ahí tenemos algunas imágenes, ¿no? Que están relacionadas a ello, ¿no? A la contaminación. Ahora, es fundamental, chicos,
el hecho de que conozcamos esto, ¿no? Para que la podamos evitar o reducir este tipo de situaciones. ¿Cómo afecta a nuestro sistema respiratorio, ¿no? ¿Cómo lo afecta? Cuando respiramos aire contaminado, los pulmones van a tener que trabajar más para filtrar las sustancias dañinas. O sea, nuestros pulmones lo que van a tratar es de evitar que estas partículas dañinas, nocivas, ingresen a nuestro cuerpo o lleguen a las células de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, van a tardar más, ¿no? Van a tener que trabajar más. Algunas de las consecuencias de ese trabajo adicional de nuestros pulmones es, por ejemplo, la tos constante, ¿no? O estornudos, es decir, queremos eliminar esas partículas que han ingresado a nuestro cuerpo y están obstruyendo, ¿no? La irritación en la garganta o nariz, estas partículas pues se quedan en estos lugares, ¿no? Porque están tratando, nuestro cuerpo está tratando de filtrar, evitar, ¿no? De que ingrese y por lo tanto genera esta irritación, ¿no? En la garganta o nariz, eh, la dificultad de respirar o la sensación de falta de aire, porque tu cuerpo está necesitando aire limpio y por lo tanto va a empezar a buscarlo, nos vamos a agitar el aumento de enfermedades respiratorias, ¿no? Como el asma, por ejemplo, la bronquitis o alergias, ¿no? Que algunos de ustedes le han ido presentando en este tiempo y en general en nuestro país en esta época lo encontramos con mucha frecuencia, ¿no? No solo por el cambio climático, sino por los malos hábitos que vamos encontrando, ¿no? Y que han sido mencionados previamente, ¿no? En casos más graves, ¿no? Vamos a encontrar personas que pueden desarrollar enfermedades crónicas, ¿no? Más agudas, más complicadas, ¿no? Que van a durar mucho tiempo, ¿no? Los niños, las niñas, los adultos mayores son las personas más vulnerables, ¿no? Porque sus pulmones son más sensibles, ¿no? En el caso de los ancianos, pues sus pulmones, pues obviamente no trabajan igual que cuando tenían la juventud y la fortaleza, ¿no? Y en el caso de los niños están en proceso de crecimiento, ¿no? Lo cual los vuelve sensibles, ¿no? Vulnerables ante este tipo de situaciones, ¿no? Ejemplos de la vida diaria, ¿no? Cuando caminas, por ejemplo, por una avenida donde hay muchos autos, como el caso de Joaquín, y sientes que te arden los ojos, la nariz, ¿no? Probablemente bueno, hemos vivenciado esto, ¿no? Es por la contaminación del aire, pues, ¿no? Porque nuestro cuerpo está tratando de rechazar este tipo de partículas, ¿no? Pero son inevitables, ¿no? Porque hay mucha contaminación en ese espacio, ¿no? Si vives cerca de personas, por ejemplo, que queman basura, puedes tener tos o sentir que el pecho te aprieta, ¿no? ¿Por qué? Porque tu cuerpo, lo mismo que te decía, ¿no? Está tratando de evitar ese tipo de contaminación o ese tipo de partículas, ¿no? En ciudades con mucho tráfico, como la nuestra, como Lima, muchas personas usan mascarilla para protegerse del humo, ¿no? Que es una acción preventiva, ¿no? Para evitar que el daño sea mayor, ¿no? Ahora, ¿qué podemos hacer? ¿No? ¿Qué podemos hacer? Ya la situación está dada, es una realidad, ¿no? Que tenemos que luchar por disminuirla, pero ¿qué puedo hacer para cuidarme, ¿no? Aunque no podemos evitar la contaminación, ¿no? Pero sí podemos tomar acciones para protegernos y mejorar el aire que nosotros vamos a respirar, por ejemplo, ¿no? Recuerdas que en el caso de Joaquín, la lectura que tuvimos hace un momento, los padres no podían evitar, pues, ¿no? La contaminación de esos autos, ¿no? Pero sí cambiaron de ruta, ¿no? No podían evitar la contaminación en general, pero sí colocar plantitas que de cierto modo vayan purificando, ¿no? Entonces son acciones que podemos hacer, por ejemplo, no quemar basura, ¿no? Si lo hacemos, pues en adelante no hacerlo. Sembrar plantas, arbolitos que ayuden a limpiar el aire. Evitar hacer ejercicio, ¿no? En horas de mucho tráfico, ¿no? Porque obviamente el ejercicio físico es muy importante, pero si lo voy a hacer en un lugar donde hay mucha contaminación, pues no va a tener el resultado esperado. Usar bicicleta o caminar en vez de usar vehículos que contaminan, ¿no? Hablábamos de algunos países donde ya se convirtió en un hábito saludable, ¿no? Porque no solamente me ejercito, sino disminuyo el uso de este tipo de movilidad, ¿no? A nuestro país le falta todavía mucho, pero tenemos que empezar, ¿no? Cuidar nuestro entorno, ¿no? Enseñando a otras personas sobre estos peligros, ¿no? Muchas personas por desconocimiento, ¿no? Lo hacen, ¿no? Pero nosotros que conocemos, no solamente lo practicamos, ¿no? Sino difundirlo, ¿no? Compartirlo. Si alguien fuma cerca, pues pedirle con respeto, ¿no? Que no lo haga, ¿no? Alejarse de ese espacio, ¿no? Ahora, ¿por qué es importante cuidar el aire? Porque el aire limpio nos va a permitir vivir sanos, ¿no? Y eso es lo que nosotros queremos, todos queremos eso, ¿no? Nos va a permitir hacer deporte, estudiar con energía y disfrutar del día a día, ¿no? Que es el anhelo que todos tenemos, ¿no? Pero muchas veces esto se va a ver afectado
por algunas situaciones que ya algunos lo hemos estado vivenciando, ¿no? Por este tema de contaminación, ¿no? Cuidar el aire es cuidar nuestros pulmones, cuidar nuestro cuerpo y también el de las demás personas, ¿no? Entonces recuerda, ¿no? Recuerda que el aire limpio no solo es importante, ¿no? Es un derecho, ¿no? Es un derecho, el aire limpio es un derecho, así como tengo un derecho a un nombre, ¿no? Que implica nuestra identidad, tengo el derecho a mi recreación, derecho a educación, también tengo el derecho a la salud, ¿no? Y eso tiene que ver con ello, ¿no? Cuando respiro aire limpio, te estoy vivenciando mi derecho a la salud. Todos podemos colaborar para mantener nuestro aire libre de contaminación, ¿no? Entonces, no solamente evitando estas acciones, sino también promoviéndolas, ¿no? Dentro de nuestro círculo, nuestra familia, amistades, nuestra comunidad. Tengamos presente siempre, chicos, que esto tiene que convertirse en hábitos y a eso es lo que nosotros llamamos cultura, como yo les decía, ¿no? Todas estas acciones preventivas, ¿no? O acciones post también, contaminación, ¿no? Como el sembrío de plantas y todo ello, tienen que convertirse en una costumbre, ¿no? O sea, son niños, pronto serán adolescentes, serán jóvenes, seamos adultos, y tenemos que crear un mundo mejor, ¿no? Un mundo que ya está viéndose bastante afectado por este tema de contaminación, somos el presente y el futuro de un mundo mejor, ¿no? Con nuestras decisiones que tomemos en adelante, ¿no? ¿Qué actividades tenemos en nuestro cuaderno, chicos? Responder estas preguntas. En tu cuaderno vas a responder estas interrogantes. Obviamente las vas a escribir, ¿no? Las vas a escribir y luego las vas a responder. ¿De qué manera piensas que la contaminación del aire puede afectar nuestra capacidad para respirar bien, ¿no? Lo vimos en el caso de Joaquín, lo vimos en la lectura que hemos tenido hace un momento. Entonces, con esa información puedo responder, ¿no? ¿De qué manera piensas que la contaminación del aire puede afectar nuestra capacidad para respirar bien, ¿no? Y no con dificultades, ¿no? No con tos, ¿no? ¿Qué problemas de salud pueden sufrir las personas cuando el aire está muy contaminado? ¿Qué problema de salud? Una lectura lo hemos visto, ¿no? Puedes darle una segunda lectura en casa y eso es importante. ¿Por qué es importante cuidar nuestro medio ambiente para que nuestro sistema respiratorio no sufra daños? ¿Por qué debo cuidar mi medio ambiente para no verme afectado, ¿no? Mi sistema respiratorio, ¿no? ¿Por qué? ¿No? ¿Y qué acciones, ¿no? podemos realizar en nuestra comunidad para reducir la contaminación y proteger nuestro sistema respiratorio en el espacio donde tú vives, ¿no? En ese lugar, ¿no? En ese conjunto de casas, de familias que viven ahí en tu barrio, de qué acciones se puede realizar, ¿no? Para reducir este impacto de contaminación tan negativo, ¿no? Que está afectando a nuestro país, a nuestra comunidad, ¿no? A nuestro barrio. ¿Y cómo crees que la contaminación del aire puede afectar a los niños y adultos que tienen problemas respiratorios como el asma, ¿no? Es decir, ya de por sí, ¿no? El asma, que es una dificultad para respirar, ¿cómo le afectaría si a eso le sumamos la contaminación, ¿no? Entonces, ahí con sus palabritas vamos respondiendo a estas preguntas y te dije que íbamos a tener un producto, ¿sí? ¿Cuál es el producto? El cual lo vas a hacer también en tu cuaderno, en una cara de tu cuaderno. Vas a elaborar un mapa mental con la información del texto, ¿ya? Con la información del texto, el texto que se les ha compartido, con la información de ese texto, elabora tu mapa mental. No te olvides que debes incluir las imágenes, ¿no? Ya hemos hablado qué características poseen los mapas mentales. Muy bien, chicos. Entonces, después de compartir esta información, tengamos presente la importancia, chicos, de conocer los efectos y el daño que tiene en nuestro sistema respiratorio la contaminación, ¿no? La contaminación del aire. Y a través de esa ficha informativa, ¿no? Ese texto que hemos recibido, al principio teníamos una opinión, ¿no? Yo pienso que, ¿no? Ahora, con toda esta información que hemos recibido, ahora elaboremos un mapa mental que nos ayude a tener una visión ahora más amplia, ¿no? ¿Para qué? Para tomar decisiones más sabias y sobre todo para cuidarnos, ¿no? Y cuidar nuestro planeta y todas las personas que vivimos actualmente y los que han de venir más adelante, ¿no? Que ese es el propósito. Muy bien, chicos, entonces quedo a la espera de sus actividades. Que Dios los bendiga.